Muy buenas tardes, somos de la carrera de Psicología, del curso de Neurociencias. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los pares craneales. Específicamente nos vamos a encargar de trabajar el par craneal número 1, el par craneal número 2 y el par craneal número 8. Los integrantes del grupo somos Óscar Bartolomé Hernando Daniel Leiva, Carla Escarlante Barreda, Samir Ulises Espinosa González. Y queríamos mencionar que estamos trabajando en función al nervio olfativo, nervio óptico y el nervio vestibulo-coclear. Este es un cuadro que queríamos mostrarles en donde se menciona acerca de la función general de estos tres pares craneales y los tres, nervio olfativo, óptico y el octavo, son sensitivos. Pasamos a hablar acerca del par craneal número 1. El par craneal número 1, el nervio olfativo, su principal función es el olfato, ¿no? No existiría el olfato si no tuviésemos este sistema de nervios. Emerge directamente del cerebro, eh, ya que otros pueden emerger del tronco. Sin embargo, en este caso, en la parte, digamos, nasal, en la parte profunda de la cavidad nasal, está la conexión con la base del cerebro, en donde existe una porosidad, y por ese lugar directamente se comunica atraviesa esa parte porosa, digamos, y se comunica con el nervio central, el bulbo olfativo, ¿no? Se hace referencia también de algunas anomalías que pueden producirse por un tema viral, por ejemplo, en el caso del COVID, que se perdía el olfato. Y también se menciona que debemos mencionar que es vulnerable por la forma en que se encuentra casi externo, ¿no? Y digamos, cualquier elemento químico fuerte puede ocasionar problemas en todo ese entramado de nervios. Sin embargo, también eh, se ve que tiene una capacidad de regeneración muy, muy alta, este sistema nervioso. Algunas de las digamos, anomalías que se puede observar en la hiposmia, cuando disminuye el olfato, la anosmia cuando ya no se percibe, la hiperosmia cuando es demasiado sensitivo, la parosmia es cuando estamos hablando de una especie de ilusión, ¿no? Que se confunde un olor, y la cacosmia es el mal olor. Sin embargo, cuando hablamos de todos estos sistemas, debemos recordar que el sistema olfativo es el sistema que digamos, a través de la evolución, en la etapa primitiva, nos ha servido el olfato a las personas para escoger los frutos, porque vivíamos en total naturaleza con el ambiente y se podía percibir el olor de la humedad, el olor de las frutas, de las plantas y quizás hasta de ciertos animales, ¿no? Para la protección de la especie. Aquí está un gráfico en donde mostramos esta porosidad que les mencionaba, cómo es que llega directamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos caminando, olfateamos y directamente llega acá a la parte del cerebro. El experimento propuesto por el docente, interesante porque nos ha llevado a la práctica, ¿no? A afincar el conocimiento con algo práctico, y en este caso, un familiar, eh, tuvimos que decirle para que hagamos el experimento. Lo hicimos con vainilla, tiene que ser con elementos que se puedan definir con el olor, el café y el chocolate. Eh, se hace tapándose uno de los orificios, ¿no? Si queremos probar el orificio derecho, tapamos el orificio izquierdo y la persona olfatea, ¿no? En este caso, en todas las pruebas que se hizo, la persona identificó tanto el olor, identificó con facilidad en ambos orificios, identificó qué producto era, y la identificación correcta de los tres elementos que se tomaron en cuenta, ¿no?
Aquí mostramos algunas fotos del experimento que se realizó exitosamente. Le doy pase a mi compañero Samir para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación, el par craneal 2 o nervio óptico. Siguiente. Bueno, vamos por las características del nervio óptico. Se origina en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal y se extiende directamente al cerebro. Aproximadamente el nervio óptico está compuesto por más de 1 millón de neuronas de tipo sensorial. Eso facilita la recepción inmediata al cerebro. Se puede ver el nervio óptico mediante el oftalmoscopio directo. Eso lo utilizan mayormente los oftalmólogos, los oftalmólogos, ¿no? El daño al nervio óptico puede causar incluso la pérdida de la visión. Su función principal es que a través de de sus fibras nerviosas pueden transmitir el estímulo visual que se ha generado en la retina hacia la corteza occipital para que pueda ser procesada sensorialmente. Su tamaño es alrededor de 50 milímetros. De ellos, casi 0,7 milímetros constituye la parte intraocular, otra porción intraórbita de 33 milímetros y una sección intracanalicular de 6 milímetros, que atraviesa por el agujero óptico con dirección a la cavidad craneal. Siguiente. Bueno, ahora vamos con las patologías o también anomalías relacionadas al nervio óptico. En estas tenemos tres que son mayormente las más comunes. La ambliopía consiste en la pérdida de la agudeza visual a causa de la afectación de la retina o también de otras estructuras nerviosas. Si la pérdida es total, se llama amaurosis. Bueno, en pocas palabras sería que perdemos, por un momento perdemos la visión, ¿no? La atrofia óptica es cuando el disco óptico tiene una coloración blanquecina. Esta atrofia puede ser primaria o secundaria y produce la pérdida de la agudeza visual. O sea, ya no podemos ver tan de lejos como era desde un principio. El siguiente es el edema de papila o papilodema. Es una anormalidad ocasionada en la papila o en disco óptico. Ocurre, ocurre cuando sus bordes están borrosos y desaparece el pulso venoso de las venas capilares. En pocas palabras, el disco óptico se inflama. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la exploración del nervio óptico, que son tres o también los estudios: el fondo del ojo, la agudeza visual o los campos visuales. Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar del fondo del ojo. Este estudio se realiza mediante el oftalmoscopio, donde se recomienda que para su visualización del fondo del ojo se realice con el ojo sin dilatar. Se examina la retina y la papila o disco óptico. Cuando se revisa la retina, se verifica la pigmentación de los vasos, observando que no haya depósitos pigmentarios. Cuando se examina la papila, que es el punto de salida del nervio óptico, su interés es clínico, es decir, que se verifica la coloración, los bordes, cuidando que no haya dilatación venosa. Siguiente. La agudeza visual. Se examina cada ojo por separado para verificar la agudeza visual que se pide al paciente que las letras de distintos tamaños. Por ejemplo, pueden leer un libro o periódico donde existan las letras de varios tamaños. En el caso haya alguna alteración, se utilizan las cartas de Snellen con la finalidad de analizar su visión lejana para identificar el nivel de gravedad del defecto visual, pero también puede utilizarse la cartilla de Jaeger para verificar la calidad de la visión cercana, el cual es colocado a 30 centímetros. Siguiente. Los campos visuales es la capacidad que tenemos para ver la visión lateral mientras nos enfocamos en otro punto central. En este caso, para examinar este funcionamiento se puede realizar por confrontación o por perimetría. Cuando es confrontación, el examinador se coloca a 1 metro frente al paciente y mueve los dedos de cada mano, pidiendo al paciente que señale en qué momento y de qué lado observa moverse los dedos. Si se desea examinar por perimetría, para trazar los campos en el perímetro. Se utiliza pequeños objetos blancos que son movidos lentamente hacia un lado. Luego el objeto se mueve hacia dentro del campo visual. Siguiente. Bueno, ahora pasemos por la parte más práctica, ¿no? El procedimiento aplicado para examinar el nervio óptico es el test de Snellen para medir la agudeza. Esto es muy interesante porque mayormente es
el más práctico y el que mayormente todos conocemos, ¿no? Que consiste en colocar en la pared la imagen de 11 filas de letras de distintos tamaños, donde en la primera fila se consigna el de mayor tamaño, en el segundo de 44,3 milímetros y así sucesivamente hasta el más pequeño de la fila 11 que mide 4,4 milímetros. Se pide al paciente a ubicarse frente al mural de letras con una distancia de 6 metros y tapándose uno de los ojos, ir leyendo las letras desde el nivel 1 hacia abajo. Siguiente. Bueno, para la prueba es el test de Snellen. El área examinada es la agudeza visual lejana. El examinador, que es mi persona, y en este caso es un familiar que tengo que se llama Carlos Manuel Ramos, de edad de 29 años, y la duración de la prueba ha sido de 10 minutos, que la verdad es muy poca y es muy fácil hacer. El nivel de agudeza visual para el ojo izquierdo es del nivel 5 y el nivel de agudeza visual para el ojo derecho es de nivel 8. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, acá se ve cómo hemos estado practicando y cómo se le ha hecho el test de, para que vean el ojo, pues. Bueno, ahora siguiente. Bueno, en conclusión, se observa que la aplicación de la prueba de agudeza visual de Snellen en el señor Carlos Manuel Ramos presenta un nivel de agudeza visual normal para el ojo derecho, pues pudo leer correctamente hacia la fila 8, mientras que para el ojo izquierdo, que se aprecia de un bajo grado de agudeza visual, dado que solo pudo leer adecuadamente hasta la fila 5, por lo manifestado se concluye que tiene dificultades de visión de la visión lejana para el ojo izquierdo, por lo que se le recomienda un uso de unos lentes con medida para la incrementación de su nivel de agudeza visual. Ahora paso con mi compañera Carla. Buenas tardes, yo voy a explicar el octavo paraplaneal, llamado como el nervio vestibulococlear. Es un nervio sensitivo, más específicamente un nervio aferente somático especial. Siguiente, por favor. La función principal de este nervio vestibulococlear es de transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico, logrando esta función a través de sus dos componentes que son, siguiente, el componente nervio vestibular, también conocido como nervio vestibular auditivo, el cual se encarga de transmitir el sonido y la información del equilibrio desde el oído interno al cerebro. Nervio coclear, nervio sensorial que transmite información auditiva al cerebro, ondas sonoras que llegan al tímpano. Siguiente, por favor. El origen y el recorrido de este nervio vestibulococlear tiene dos raíces que emergen. La raíz vestibular que da origen al nervio vestibular y la raíz coclear da origen al nervio coclear. Las raíces emergen del origen real del nervio, que son los núcleos vestibulares y cocleares ubicados en el tronco encefálico. Estos salen del mismo por el surco bulbopontino, ubicado en el puente y en el bulbo raquídeo, sitio que representa el origen aparente del nervio vestíbulo coclear. Siguiente, por favor. Las divisiones, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear se aleja de la cóclea del oído interno donde comienza como los ganglios espirales. El órgano del corti, el órgano receptor para la audición, se encargan de activar viaja desde el sistema vestibular al oído interno. El ganglio vestibular alberga los cuerpos celulares de las neuronas bipolares y extiende los procesos a 5 órganos sensoriales. 3 de ellas son las cristae, ubicado en las ampollas de los canales semicirculares. Las células ciliadas de las cristas activan receptores aferentes en respuesta a la aceleración rotacional.
Los otros dos órganos sensoriales son las maulas del sáculo y, y el utrículo. Las células ciliadas de las maulas activan receptores aferentes en respuesta a la aceleración lineal y el nervio vestíbulo-coclear tiene axones que llevan las modalidades de audición y equilibrio. Siguiente. Los daños o lesiones que pueden ser causados al nervio vestíbulo-coclear puede ser la pérdida de audición, vértigo, una falsa sensación de movimiento, pérdida de equilibrio en lugares oscuros, nistagmo, mareo por movimiento y tinnitus evocado por la mirada. También un tumor intracraneal primario benigno al nervio vestíbulo-coclear se llama trauma vestibular, también llamado neuroma acústico. Cualquier lesión al sistema vestibular puede causar trastornos cocleares y viceversa. Los trastornos más comunes del nervio vestibular son, siguiente por favor, el tinnitus. Generalmente ocurre después de exposición a sonidos altos, por ejemplo, en los conciertos. La hipoacusia de conducción, lesiones de la membrana timpánica. Algunos tipos de hipoacusia de conducción pueden ser corregidos con audífonos. La hipoacusia neurosensorial es un tipo de sordera que resulta de una alteración de la cóclea o el nervio vestíbulo coclear. El nistagmo se presenta como movimientos oculares lentos en una dirección seguida por movimientos rápidos en otra dirección. Siguiente, por favor. El procedimiento aplicado para examinar el nervio vestíbulo coclear ha sido en un paciente que es un familiar y la descripción de la prueba es, primeramente se le preguntó al paciente si tiene vértigo, si alguna vez tuvo una sensación de giro y junto con eso se le evaluó el examen de motilidad ocular para ver la presencia del nistagmo fisiológico y patológico en 45 grados. Asimismo, se le evaluó el examen de audición haciendo un sonido con el roce de mis dedos a la altura del oído, con cambios de intensidad, y se le preguntó de qué lado proviene el sonido, así como también si en los últimos días notó zumbidos o dificultades para oír. Con este examen se evaluó la parte vestibular como la parte auditiva. Siguiente, por favor. El resultado en el paciente en la posición de la mirada hacia la izquierda no se notó movimiento extraño en la mirada. A la derecha, central, vertical ascendente, tampoco, no se notó ningún movimiento extraño en la mirada. Todo normal, ojo derecho, ojo izquierdo. Asimismo en el oído, al momento de hacer, em, no tiene ningún zumbido, tampoco tiene dificultad para oír. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas algunas fotografías que se ha tomado al momento de hacer la prueba. Siguiente, por favor. Y la conclusión es que no se observa que el paciente realiza movimientos con la mirada en diferentes posiciones y como resultado del mismo es completamente normal. No hace ningún movimiento extraño transitorio. No se aprecia presencia de nistagmo y al momento de hacerle la pregunta si notó la presencia de zumbido, indicó que no. Asimismo, al realizar el ruido con los dedos de la mano, si percibe el sonido y diferencia de qué lado proviene, el examinador respondió positivamente. Eso sería todo respecto a estos tres pares craneales que nos ha tocado exponer. Muchas gracias. Gracias.